El profesional que llega sin haber estudiado cada detalle del caso, sin anticipar contingencias ni preparar escenarios alternativos, queda a merced del azar y de la dinámica contraria. El éxito de ambas etapas no depende de la elocuencia espontánea, sino de la disciplina metodológica, conocer el expediente, dominar la normativa, prever los puntos críticos, estructurar la teoría del caso, preparar a los testigos y diseñar interrogatorios sólidos. En el proceso laboral, donde la inmediación y la oralidad marcan el ritmo, la preparación es la única garantía frente a la imprevisibilidad natural del litigio. Quien respeta estas etapas se respeta a sí mismo como profesional. Quien improvisa arriesga no solo el resultado del caso, sino la confianza del cliente y la dignidad de la profesión. En el litigio laboral, la preparación no solo es clave para el éxito, es una obligación ética de quien ejerce el derecho. Con esta introducción vamos a abrir la puerta a que ustedes que nos acompañan hoy por acá empiecen con las preguntas y nosotros aquí veremos si tenemos esa capacidad de poder dar respuesta a ellas. Si no lo sabemos, no lo vamos a inventar, pero lo vamos a investigar. Si alguien tiene que hacer una pregunta, pueden levantar la mano y si no, pues entonces yo abro la dinámica y de ahí en adelante empezamos a conversar. Voy a dar un espacio para que si alguien tiene una pregunta, me levante la mano, le damos apertura al micrófono y podemos darle entendido. Si no, pues entonces empiezo. Doña Erika, doña Erika, ¿qué hace usted cuando sabiendo que tiene el señalamiento, el día antes del señalamiento, la llama a su cliente y le dice, licenciada, uno de los testigos ofrecidos y aceptados no puede participar de la audiencia, pero tengo una persona que lo puede sustituir? ¿Cómo solventamos ya en la audiencia esta situación? Sí, bueno, buenas tardes. Básicamente sí ha pasado, son casos de la vida real, ¿verdad? O sea, son casos que se dan en el día a día. Cuando ha sucedido, lo primero que pues hago es solicitarle en este caso al cliente el motivo por el cual el testigo no va a ir, ¿verdad? Primero para tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser por un tema de salud, por la muerte de un familiar, por alguna situación que también pues tenga que ponerse en conocimiento del juzgado, valorando que una sustitución de testigo no puede ser algo que yo utilice para aportar prueba de más, sino que tiene que tener pues un motivo, ¿verdad? Normalmente, y aquí refiero al Código Procesal Civil, cuando se hace una sustitución de testigos, tiene que ser por un caso fortuito de fuerza mayor, ¿verdad? No quiere decir que yo llego, es que no me vino el testigo y no dije por qué. Ese tema también de fundamentar hasta del lado de uno como abogado un poquito las cosas es importante ante el juez, por un tema de buena fe y de transparencia también para el juez y para la otra parte. Entonces, bueno, si me dicen que el testigo ha pasado a las dos cosas, que está enfermo, que está incapacitado, etcétera. Entonces, que apenas pueda me remita a la incapacidad y se remita al juzgado. Entonces, ahí hay una opción, ¿verdad? De indicar al juzgado que se suspenda la audiencia o en su defecto que se reciba toda la prueba y dentro de algún plazo razonable, específicamente dentro de los 10 días, se reciba la declaración de ese otro testigo para no retrasar el caso. O cuando dicen, no, es que el testigo no aparece, no hay nadie, entonces, ¿hay alguien más que lo pueda sustituir? Si tenemos alguna otra persona. Ok, bueno, deme los datos para revisarlo. ¿Podemos conversar con esa persona para ver qué sabe del caso? Sí, ok, entonces ahí organizamos un poco. Ahora, importantísimo mencionar. El conversar con un testigo antes de la audiencia, que no refiera que lo que yo hable con ese testigo es lo que él tenga que decir en la audiencia, porque es más, se hace por un tema de ética, ¿verdad? Yo no le digo, vea, es que la demanda dice punto número uno, tal y tal cosa, y usted tiene que decir esto y esto y esto, como hay algunas personas que lastimosamente lo hacen, no, sino que más bien se hace una dinámica diferente. Yo no lo mantengo así, como cuénteme usted qué sabe de tal persona. Ah, ok, él trabajaba, ah, ok, y la persona me termina contando la historia y yo valoro ahí también dos cosas.
Si lo que los otros testigos me dijeron tenían razón, va en la misma línea y van bien, o hay un riesgo que yo ya lo tuve que haber visto desde hace mucho antes, en el momento de revisarme el expediente, y determinar con ese testigo que todavía, pues, me dejó más clara la situación. Básicamente serían como algunos de los dos escenarios. Doña María José, en el escenario que nos dice doña Erika, que tenemos esa posibilidad real de hacer una sustitución, viene ese momento de sustitución, yo la hago y el juez me rechaza la sustitución, diciéndome de que no es el momento procesal, indicándome de que no tenemos ya la posibilidad de variar, porque esa etapa procesal del ofrecimiento de los testigos precluyó. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Sí, vamos a ver, bueno, igual que indica Erika, en la práctica, les comento que a mí me ha sucedido, me ha acontecido y como dice don Rafael, como lo plantea, en el último minuto, ¿verdad? En el último minuto el testigo, perdón, la parte nos dice no está disponible tal testigo, ¿verdad? Yo les digo que yo sí he solicitado la sustitución de testigo, inclusive el mismo día de la audiencia, ¿verdad? Pues he subido el escrito la noche anterior, ¿verdad? O el propio día y no he tenido ningún problema, ¿verdad? Sí les digo que siempre me han aceptado la sustitución de los testigos, ¿verdad? Uno, como dice la licenciada Erika, justifica de alguna manera el por qué ese testigo no va a poder asistir y no he tenido, como les digo, inconvenientes con el tema. Ahora bien, me parece que en caso de que el juez llegara a rechazar, que no me ha acontecido, pero si eso sucediera, eso es un rechazo de prueba y se podría interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ¿verdad? Que en ese caso, bueno, la revocatoria sí se debería estar resolviendo en ese, digamos, considerando que es, como plantea don Rafael la pregunta, en el día antes de la audiencia o el propio día, entonces el juez debería estar resolviendo la revocatoria, ¿verdad? En ese mismo momento sobre, sobre la pertinencia, digamos, de la sustitución del testigo y se podría interponer entonces también la apelación en subsidio, que probablemente eso va a quedar para efectos, ¿verdad? Diferidos. O sea, posiblemente la audiencia va a continuar y la apelación quedaría para resolverse eventualmente. Eso me parece la medida que se podría tomar tratándose de un rechazo de prueba. Don David, ¿tenemos algo que agregar a lo que las colegas nos han indicado? Sí, yo quisiera acotar y a esta última pregunta que usted plantea, y acotar lo que dice el 524 del Código de Trabajo. El 524 del Código de Trabajo establece la posibilidad de que cuando se ha hecho el rechazo de una prueba o se deniegue alguna prueba, el ofrecimiento podrá reintentarse en la audiencia correspondiente y si no, pues ahí sí procederá la impugnación correspondiente que va a quedar posiblemente la parte de la apelación en efectos diferidos. Ahora, yo sí quisiera hacer una acotación especial a algo que mencionó la Máster Montero y que me parece fundamental y muy acertado y creo que a veces se deja de lado y es la argumentación. Es cómo pido yo, cómo solicito esa sustitución de testigos, porque no es simplemente decir, mire, es que fulanito no aparece y listo. No, no, no. Es que hay que entender de que el Código Procesal Civil dice que la sustitución de testigos, y a los que quieran tomar nota del artículo, el 43.3 del Código Procesal Civil, el 43.3, dice de que la sustitución procederá en casos excepcionales, no dice siempre, dice en casos excepcionales, de tal manera que nosotros ya deberíamos ir haciendo una avanzada de demostrar qué es esa excepcionalidad. Pero creo que hay algo que en ocasiones se olvida, don Rafa, y que usted sabe que he sido majadero en esto, y es que creo que antes de ver una audiencia preliminar y una complementaria, nosotros como litigantes deberíamos conocer algo que es básico y que es los principios procesales. 421 del Código de Trabajo, lo deberíamos saber al revés y al derecho ese 421. ¿Por qué? Porque ese 421 nos da llaves para estar litigando en la audiencia preliminar y en la complementaria. Y relacionado a esto que acabamos de hablar, precisamente el 421, si vemos una partecita de ese 421, uno de los principios fundamentales de ese 421
es precisamente, y lo digo textualmente, establece que uno de los principios es la búsqueda de la verdad real. Bueno, a mí ya ese aditamento de verdad real no me gusta, pero dejémoslo en la búsqueda de la verdad. Este, y ese artículo, ese 421, lo podríamos complementar con el 476 del Código de Trabajo, que dispone que la finalidad de la actividad probatoria es la búsqueda de la verdad. Entonces, no es lo mismo decirle al juez, mire, sustitúyeme a Pedro Pérez por María Mora, por ponerle un ejemplo, que decir, mire, de conformidad con el artículo 421 y el 476 del Código de Trabajo y partiendo que la finalidad de la actividad probatoria es la búsqueda de la verdad, solicito que y justificamos la sustitución del testigo. Esa sería brevemente la acotación que quería hacer. Gracias, don Rafa. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera levantar la mano para generar una pregunta? La audiencia y esta charla, esta conversación es con ustedes. Ustedes son los que pueden tener las dudas y pueden aprovecharse que tenemos a María José, que tenemos a Erika y que tenemos a don David y tal vez yo tenga la posibilidad de dar alguna respuesta para conversar. Porque si me ponen a mí a preguntar, aquí los voy a agotar a todos también. Bueno, don David, escuché a doña Erika decir que teníamos la posibilidad cuando teníamos un testigo, de conocer qué es lo que ese testigo nos puede llegar a decir a nosotros y la razón por la cual la ofrecemos. Estamos hablando, ella dice que no es preparar al testigo para que yo le diga qué es lo que tiene que ir a decir. ¿Podemos nosotros, don David, como abogados, a sabiendas de que vamos a una audiencia, a un juicio, tener una preparación de testigos? Ahí yo estoy de acuerdo en el término preparación, más no adiestramiento, ¿verdad? Que es lo que algunos colegas, lamentablemente, algunos colegas hacen, ¿verdad? Que es adiestrar a un testigo para que trate de llevar una línea de lo que tiene que decir y lamentablemente cuando se hacen esas técnicas, en muchas ocasiones se viene el desastre, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo como muy lúdico de cuando el testigo dice, ay, licenciado, se me olvidó que tenía que decir. Ay, licenciado, me cambió el orden de la pregunta, ¿verdad? Y ya vemos al abogado metiéndose una pastilla de nitroglicerina abajo de la lengua porque ya se va a infartar en media audiencia. Entonces, sí creo en la preparación y aquí les recomendaría, y si no lo tienen a mano, con gusto ahí se los puedo buscar. Hay un artículo de un abogado que yo creo que usted conoce, don Rafa, que se llama Sebastián Fajardo Vanegas. El doctor Juan Sebastián Fajardo Vanegas es un abogado colombiano que él hizo un artículo para la revista Questio Facti, que es una revista sobre razonamiento probatorio, y él habla sobre ese falso mantra de la preparación de los testigos y los cuidados epistémicos que hay que tener. Yo en concreto sí creo en la preparación del testigo. Uno no puede ir a la audiencia a cazar con dinamita o a pescar con dinamita. Creo que no es prudente, pero eso no implica que usted cometa la osadía o la falta de ética de preparar en aras de adiestrar, y lo subrayo, de adiestrar a un testigo, ¿verdad? En eso sí no estaría de acuerdo y no hay ningún pecado de preparar la audiencia porque eso es parte de una preparación responsable del caso de cara a buscar que precisamente esa actividad probatoria surta esos efectos de la búsqueda de la verdad. Yo veo que los que están acá no tienen ninguna duda. Si no tienen ninguna duda, pues no tiene razón de ser el conversatorio. A mí me gustaría escucharlos. Ustedes han participado de audiencias, han tenido algún tipo de situaciones que se han presentado y es importante verificarlo. Sebastián Fajardo, efectivamente, como lo dice don David, nos dice de que no se trata de una preparación del testigo, se trata de una familiarización. O sea, es el que nosotros podamos decirle al testigo a qué es a lo que va a la audiencia. A veces es importante reunirse con el testigo para hacer lo que dijo doña Erika. Ciertamente, bueno, cuénteme usted qué es lo que sabe al respecto de la situación en la que nosotros vamos a ir.
¿Conoce usted la razón por la cual se despidió a esta persona? ¿Estuvo usted presente en el momento? ¿Sabe usted cuáles son los motivos? ¿Conoce usted si es una situación por un acoso laboral, qué era lo que sucedía? O sea, es que esta persona nos cuente a nosotros para saber ciertamente si esta persona tiene conocimiento de los hechos y nosotros con base en ese conocimiento que tiene esta persona poder preparar ese interrogatorio que tenemos que hacer, porque yo no le voy a ir a hacer una pregunta si no sé qué es lo que esta persona sabe. Y el peor error que hay en un interrogatorio es el nosotros no saber qué es lo que nos van a contestar. Esto es parte de lo que hay. Entonces, importante que la persona sepa que al inicio el juez le va a preguntar sus calidades, que el juez le va a indicar si tiene interés o no tiene interés en el asunto, que el juez le va a preguntar si tiene alguna relación de familiaridad con las partes del proceso y que la persona no es que sepa responder, sino que sepa cuál es la finalidad de esa pregunta. Cuando el juez dice que si tiene algún interés en el asunto es si lo que se va a resolver en ese proceso le beneficia o le perjudica, si es que a él le están pagando para llegar a brindar ese testimonio. Cuando se dice si tiene alguna situación, algún contexto de familiaridad, es para prever qué tan fiable o qué tan confiable va a ser esa manifestación, porque nosotros escuchamos en las conclusiones decir a los litigantes que el testimonio no le fue confiable porque existe un grado de parentesco y porque fue, dicen que fue, se me va la palabra, que dice que es una persona que en este caso estuvo más apegado a los intereses de esa dinámica que él tenía. Entonces, esto en realidad, como lo dice don David, es una preparación para nosotros tener ese conocimiento y para familiarizar, hacerle ver de que si está en una pantalla, pues que va a estar en una pantalla, que aquí están las partes, que ahí están los jueces, que si le piden que mueva la pantalla, que tiene que enseñar si está solo en el lugar o no. Y efectivamente también prepararlo para decirle, mire, usted escuche la pregunta, no conteste inmediato. Si usted ve que yo muevo la mano, si usted ve que alguien dice objeción, espérese y después también se lo va a decir. Eso es importante. ¿Qué dicha, don Rogel? Dígame, don Rogel, ¿en qué podemos nosotros servirle por acá? Buenas tardes a todos. ¿Tengo buen audio? Sí, señor. Bueno, muy feliz de estar por acá en mi primera experiencia en esta conversatorio toga tan ilustres juristas de los cuales somos seguidores nosotros los abogados que empezamos en estas Solo a artes, ¿no? tres sigue, solo a tres. No, no, dije a todos, su persona, por supuesto. De verdad que nos enseñan mucho cuando somos los que interactúan en el internet, etcétera, etcétera. Siempre me ha llamado la atención, don Rafael, y personas que nos acompañan, el tema de las preguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas, impertinentes, indebidas, dice el 518. Y el 41.4.5 creo que es el que nos habla en el procesal civil sobre también este tipo de preguntas. Insinuadora de la respuesta, agrega también, me gustaría tal vez si alguno en su amplia experiencia me puede ilustrar un poco al respecto, posiblemente porque me suele regañar algún juez de la República o jueza por alguna pregunta que mal elaboro. Y también sobre lo que mencionaba don Rafael, un testigo como familiar, un familiar como testigo, porque de mis lecturas siempre lo he sostenido frente a mis clientes también, la tacha de testigos quedó prohibida hace tiempo y que tanto podría influir desde el estrado judicial propiamente sobre la figura del juez, el hecho de que sea un familiar el que llegue a testificar y muy principalmente en materia laboral, un ex trabajador que fue cesado muy posiblemente por la misma empresa que se está demandando y donde él está sirviendo de testigo y muy probablemente también bajo las mismas circunstancias y hechos preliminares porque digamos, es usual que una empresa despida a una persona de manera ilegal, si se quiere, eso habría que demostrarlo, pero si le cayó bien el punto y la persona no demandó o perdió la litis por una buena o mala representación o falta de pruebas o porque no se presentaron los recursos, la empresa lo sigue haciendo de esta misma manera. Entonces, ¿qué tanto puede ser desastroso para la parte técnica que aporta un testigo que fue ex trabajador y muy posiblemente cesado también bajo similares o idénticas circunstancias,
este, precisamente por la pregunta que don Rafael le planteaba hace unos minutos, cuando el juez le dice, ¿tiene usted algún interés en esto? Bueno, no tengo Sí. interés, no me han pagado, pero ¿tú usted de venganza? ¿Aún seguís ahí con sangre en el ojo? ¿Cómo es eso? Y sobre las preguntas también capciosas, sugestivas, objetables. Gracias. Perfecto, Roger, muchas gracias. Hay dos dudas que usted tiene en relación con esto que puede pasar. Doña Erika, ¿cómo debemos nosotros plantear estas preguntas? ¿Qué es lo que el Código de Trabajo nos dice a la hora de nosotros de plantear las preguntas? Si estamos interrogando o si estamos contrainterrogando. La dinámica es que normalmente el juez le dice al testigo, ¿qué sabe usted? Y explique. Después de eso nos da el testigo a nosotros. ¿Cuál es la mejor técnica o cuál es la recomendación para hacer estas preguntas y la manera en que tenemos que hacerlas, doña Erika? Sí, vean, la recomendación más sencilla que yo les puedo dar es revísense bien el expediente. Entonces, se determina muy bien el caso, qué se planteó en la demanda y qué se planteó en la contestación. A raíz de ahí se determina cuál va a ser el objeto del proceso, entiéndase las pretensiones del objeto del debate, los hechos del proceso. Entonces, yo lo que hago es un estudio del caso y voy determinando qué es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, llega una trabajadora, interpone una demanda porque dice que le deben jornada extraordinaria. Al llegar al lado de la empresa, resulta que era trabajadora del 143, trabajadora de confianza, que tiene una ventana de servicio de 12 horas diarias. Y ella dice que trabaja 12 horas diarias. Entonces, ¿cuál va a ser ahí el punto de discusión? Determinar si le deben o no jornada extraordinaria a raíz de aclarar si ella es o no trabajadora de confianza. Entonces, teniendo en claro cuáles son pues, los lineamientos que ha mantenido la sala con relación al trabajador de confianza, yo ahí voy formulando las preguntas. ¿Cómo es la forma más sencilla de formular las preguntas? Y nunca va a estar usted 100% seguro de que algún juez se la vaya a rechazar. Porque es más, usted puede llevar las preguntas muy claras que hay algunos jueces que no consideran que la pregunta pues no debe de realizarse, ¿verdad? Cuando hay otros que sí. Es un tema a veces que sale un poco subjetivo, es un tema de criterio. Más sin embargo, que sean preguntas abiertas, amplias, no que en sí en la pregunta lleven una respuesta directa, como para que la persona me conteste esto. Por ejemplo, ¿es verdad que usted sabe que ella trabajaba horas extra? Sí. Entonces yo ya le estoy diciendo que trabajaba horas extra, ya le estoy diciendo la respuesta, ¿verdad? A diferencia de decir... Cuénteme cuál era la jornada de trabajo que ella tenía. Es una pregunta amplia. O cuénteme cuál es el horario de trabajo que ella tenía. Cuáles son las funciones que ella tenía. Son preguntas un poquito más generales que, bueno, del lado mío, porque normalmente pues, representamos la parte demandada, ¿verdad? Empresas, las formulamos. Y al final el juez va a tomar esas preguntas hasta la otra parte, porque con relación también a repreguntar. Pero son preguntas un poquito más abiertas y un poquito como más amplias, no buscando como hacer una pregunta. Tampoco voy a hacer preguntas de mala fe, ¿verdad? Y eso para mí es súper importante porque no hay nada más bonito, digo yo como litigante, porque el trabajo de un litigante es estresado, pero no hay nada más bonito que usted sentir que va a una audiencia, que se leyó el expediente, que va seguro, que sabe a lo que va, y nada más ir a exponer su caso. Es exponer para que le compren su idea, básicamente. A no estarse peleando con el otro abogado que está preguntando mal o que me trató mal al testigo, que me está tratando mal a mí. No, sino es concentrarse en lo que realmente importa. Entonces, lo que realmente importa, bueno, en ese caso, preguntar bien que lo que yo estoy tratando de defender me quede a mí claro, para yo con esas respuestas que me está brindando el testigo, si me beneficiaron bien, si no, tengo que ver cómo voy acomodando un poquito las preguntas para ver por qué me está respondiendo así, si está diciendo algo que no lo haya dicho, etcétera. Pero es como mantenerse un poco abiertas, es un poco como complejo, sí, pero con la práctica ya uno va agarrando como un poquito, como dice, de experiencia. Gracias, doña Erika. Doña María José, si yo, doña Erika nos puso ahí un par de preguntas. Tenemos que tener claro que la pregunta capciosa es aquella que va a tratar de confundir, inducir o generar una contradicción o generar forzar al testigo a que nos diga algo. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que tratar de evitar.
sea, en las que nosotros queremos, a veces generamos inclusive hasta la respuesta. Por eso es que doña Erika nos habla de hacer una pregunta directa. Doña María José, si yo digo, si usted dice que siempre marcaba entrada, ¿por qué no hay registros suyos en el sistema durante varios días? Ahí yo estoy haciéndole ver a la persona que dijo que tal cosa y que tal cosa. O sea, estamos generando esta situación. Usted afirma que trabajaba horas extras todos los días, entonces, ¿cómo explica que nunca presentó una queja formal por exceso de jornada? O sea, estoy forzando a dar una explicación y ahí estoy generando una pregunta capciosa. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Doña María José, ¿cómo nosotros podemos evitar ciertamente establecer este tipo de preguntas de esta manera? A sabiendas de que, como nos dice doña Erika, a veces es importante ir al punto, una pregunta abierta o una pregunta directa y ojalá no una pregunta abierta. A veces las preguntas abiertas nos generan un poco de información más allá de lo que nosotros pretendemos. Pero ¿cómo podemos nosotros prepararnos para que también no caigamos en el error de las objeciones? Porque si yo hago una pregunta capciosa, estoy con David, me levanta 3 veces la mano y me dice, objeción, es capciosa y tal cosa. Entonces, esa forma de no estar nosotros preparados a veces hace que el abogado se intimide o pierda el equilibrio, la noción de lo que está pasando y dejó de hacer preguntas con tal de que no siguieran objetándole. ¿Qué hacemos, doña María José? Bueno, en esta parte, don Rafael, como lo hemos venido analizando, el estudio del expediente es indispensable, ¿verdad? Y la preparación previa, como usted dice, no dejar al imprevisto de una audiencia, ¿verdad? Del tema del interrogatorio, por más sencillo que sea el caso, ¿verdad? Como recomendación, es importante llevar un interrogatorio preparado, ¿verdad? Claramente una audiencia está llena de imprevistos, ¿verdad? Muchas veces uno lleva un interrogatorio listo y hay que también aprender a que si el testigo no contestó como uno esperaba, pues poder hacerle preguntas para que aclare y demás, pero sí es indispensable tener las preguntas ya preparadas, ¿verdad? En esa línea. Entonces, en la línea, don Rafael, que usted decía es muy importante porque a veces en la práctica hemos visto abogados, bueno, con preguntas capciosas, como usted dice, o con narraciones, ¿verdad? O sea, va la pregunta y a la vez una afirmación. Entonces, esas son cosas que debemos de evitar. Realmente, preguntas, bueno, primero también preguntas pertinentes, ¿verdad? O sea, que le consten directamente a ese testigo. En la demanda, ¿verdad? Se deben establecer y en la contestación se debe indicar para cuál hecho está ofrecido cada testigo y eso es muy importante, ¿verdad? Apegarnos a lo que hemos dicho en la demanda y lo que hemos dicho en la contestación. Eso nos va a ayudar a hacer preguntas pertinentes al testigo. Preguntas también claras y puntuales, ¿verdad? Porque también evitar lo que son las preguntas confusas o compuestas, ¿verdad? A veces se estila y hemos visto a los colegas, inclusive, bueno, uno mismo por error lo puede cometer, ¿verdad? Ya el calor de la audiencia, podría suceder que hagamos dos preguntas en una y eso podría hacer que la declaración del testigo finalmente no sea tan clara. Entonces, preguntas puntuales, claras, que sea una sola pregunta, ¿verdad? Y muy importante que sean preguntas abiertas, ¿verdad? Que no tenga, como decía don Rafael, ya implícita la respuesta, ¿verdad? Como decir, ¿verdad que usted el día 20 de noviembre estaba en las oficinas laborando con María José? O sea, no podemos dar la respuesta. Entonces, esas son, algunas de las cosas, pero sí es importante llevar el interrogatorio preparado, como les digo, sin perjuicio, ¿verdad? Sin perjuicio de que, y casi siempre va a suceder, ya en el momento de audiencia tenemos que ajustar un poquito las preguntas. A veces la respuesta o la pregunta tiene que ir encaminada a qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, si nosotros logramos establecer una pregunta en esos cuestionamientos, no vamos a hacer preguntas capciosas. ¿En qué fecha inició usted la relación laboral con la empresa? ¿Cuál era la jornada ordinaria que usted cumplía diariamente? ¿Quién le asignaba las tareas propias de su puesto? ¿Cómo se le comunicaban las órdenes de trabajo?
O sea, son preguntas que van dirigidas a probar un hecho. Esto va a depender de los hechos que nosotros, como lo dice bien Erika, vamos a tener dentro del proceso. Conociendo para qué está el testigo ahí, qué es lo que sabe el testigo y qué es lo que queremos demostrar, de ahí van a hacer las preguntas. Don David, acompáñeme usted con esta respuesta también. La segunda parte de don Rogel estaba determinado a que si el testigo era complaciente o si el testigo tenía algún interés en el proceso, si nosotros efectivamente tenemos que valorar, llevar o no a ese testigo. ¿Cuál es la recomendación suya en ese caso? Gracias, don Rafa. Yo quería nada más acotar un tema de lo anterior brevemente. No sé si alguno ha visto un meme que ha circulado de una vaca en el techo de una casa y uno se termina preguntando cómo llegó eso ahí. Y en los interrogatorios pasa lo mismo. A veces uno escucha colegas preguntando algo que uno dice, ¿y para qué está preguntando eso? ¿Verdad? ¿Cómo llegó esa pregunta ahí? Y puede ocurrir, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, de que la pregunta puede ser no necesariamente sugestiva, no necesariamente puede ser capciosa o confusa, pero no tiene nada que ver con los hechos que se están discutiendo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de acuerdo a lo que establece complementariamente el 41.4.5 del Código Procesal Civil, el cual es de aplicación vía 428 del Código de Trabajo, donde las preguntas que nosotros realicemos en el interrogatorio tienen que estar en relación con los hechos controvertidos, ¿verdad? Y en eso sí deberíamos ser insistentes de que las preguntas tengan relación con los hechos controvertidos. Y en ese sentido, deberíamos también medir, que lo dijo de manera sumamente aceptada doña María José, el tema de para qué fue ofrecido ese testigo, ¿verdad? No es lo mismo un testigo ofrecido para hechos generales y otro que yo me amarré solito ofreciéndolo solo para el hecho 3 o 5 de la demanda, por poner un ejemplo. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, si un testigo es familiar o ex trabajador, yo al menos particularmente no le veo ningún problema a eso en el tema, porque sería tanto como decirte que el patrono entonces no debería ofrecer de testigo a trabajadores que tienen la empresa, ¿verdad? Porque pues, por pensar ya en automático que el testigo vaya a ser complaciente, ¿verdad? Que es una actitud que es normal o humana de pensar. Yo considero que el testigo como tal, al final de cuentas, es testigo y independientemente de la situación o la procedencia, es una persona que va a aportar o no información al proceso. De ahí que sea muy importante que yo tenga, como dice doña Erika, o lo dijo hace un rato, esa preparación previa, pero me gusta mucho ese estilo y es averiguar qué sabe el testigo, pero de una manera muy general, porque así nosotros nos damos cuenta, siempre y cuando nos hayamos leído bien el expediente, también nos damos cuenta qué no sabe el testigo, que eso también es muy importante. No solamente lo que sabe el testigo, sino lo que el testigo no sabe. Ahora, hay que satanizar si el testigo es familiar del trabajador, por ejemplo, o fue un ex compañero de trabajo que también no salió en muy buenos términos. Bueno, ahí lo que hay que tener es, dependiendo para el lado que estemos jugando, parte actora, parte demandada, prudencia y precaución únicamente. Ahora, por ejemplo, un testigo, no sé, pensemos en un caso, se me viene así a mano alzada, un chofer de tráiler de estas empresas transportistas con largas jornadas donde casi que pasa toda la semana fuera. ¿Será prudente aportar a la esposa como testigo porque va a ser complaciente? No, puede ser que esa esposa nos relate de que sí, que el hombre nada más llegaba los sábados a entregar la maleta con ropa para que se la volvieran a lavar y que además incluso la señora cuente de que están al borde del divorcio porque ya ni relaciones sexuales tenía porque el hombre pasaba toda la semana fuera de la casa y no se interesaba ya en compartir. Ese tipo de cosas podrían, aunque sean detalles personales y alguien como la esposa, confirmar la tesis de la cantidad de horas o la jornada extenuante. Entonces no hay que satanizar. Ahora, sí creo que, y siempre lo he dicho y he visto algunas personas que han estado en algunos cursos conmigo, que yo siempre digo, hay que sacar el mostrito. Si usted tiene un mostrito, sáquelo usted para que no se lo saquen primero.
¿Y a qué me refiero? Si usted lleva un testigo que es, por ejemplo, testigo de la parte trabajadora y usted sabe que ese testigo también tiene demandada a la misma empresa sobre la cual versa el proceso, entonces saque a relucir el tema de una vez, pregúntele al testigo, mire, don fulano, ¿usted trabajó para tal empresa? Sí. ¿En qué periodo? Tal. ¿Usted tiene algún proceso contra esa empresa? Sí. Y que de una vez lo diga y no espere a que el abogado de la contraparte se lo saque como un as donde ponga en duda la credibilidad de su propio testigo. Usted ya sacó al morfito y lo digo y avanzó con el tema. Esos son los cuidados que yo creo que sería prudente tener. Don David nos ha puesto claro que el testigo va a ser valorado y la valoración que se le dé al testigo va a depender de la fiabilidad, de la información, de calidad que este testigo dio al proceso. Si nosotros llevamos a un testigo sabiendo de que va a mentir y si sabemos que el testigo está mintiendo porque ya tenemos claridad con eso, pues tengamos nosotros cuidado de esa situación. Yo siempre he dicho que los testigos no son complacientes o siempre ese discurso en las conclusiones de que el testigo fue complaciente, dejémoselo al juez en la valoración. Hagamos una valoración de la calidad de ese testimonio para las conclusiones del proceso, nosotros sacar provecho de lo que él dijo. Pero no entremos en esa discusión de fue complaciente o no fue complaciente. Y lo que dice David es claro. Ese monstruito es, si yo sé que esta persona tiene alguna situación, a veces inclusive el juez ni pregunta en las calidades si era familiar o no era familiar y a uno le sirve aclarar. Mire, a la hora de que el señor juez le hizo usted preguntas de si conocía a él, usted dijo que sí. ¿Por qué lo conoce? Ah, porque es mi esposo. Ok. Entonces ahí nosotros mismos establecemos eso. Don César Redondo tiene la mano levantada. Buenas noches, don Rafael, todos los ponentes, ¿me escuchan? Sí, señor. A ese no lo deje preguntar, es muy agresivo. No, es una pregunta rápida, sencilla. Este, en la audiencia preliminar, en una de las primeras fases, se tiene la oportunidad de hacer la aclaración, ajuste y subsanación de proposiciones. ¿A qué se refiere el código en ese término de proposiciones? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar incluso haciendo modificaciones de la demanda o de la contestación? Y cuando ya raya, ¿verdad? En improcedente, cuando ya estamos pasándonos a más bien una modificación de la demanda. Entonces, por ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que podemos estar haciendo el ejercicio de modificación o de subsanación y que no podemos cambiar? Gracias. Aquí empezamos al revés, don David. Yo sabía, ese muchacho es problemático, conmigo siempre la hace. Un gusto, César, un abrazote. Vamos a ver, yo sí quisiera hacer un llamado a la atención y yo molesto, digo yo, si vamos a meternos en temas procesales, veamos lo que dice la palabra del Señor, y no lo digo con burla, lo digo es, vamos a usar la herramienta que necesitamos para litigar, código de trabajo. Y si lo tienen ahí a mano, quiero que vean el 517, el inciso 2, que es a lo que hace referencia César, y quiero y lo he dicho siempre, hay que masticar la norma, desmenuzarla para encontrarle el punto exacto donde nos interesa. Dice, punto 2, aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes. Pero suave, ¿cuándo? Cuando a criterio del juzgado sean oscuras, imprecisas o omisas respecto a los derechos irrenunciables. No es cualquier proposición, no es cualquier pretensión y además no es una actividad, de acuerdo a lo que dice el código, que sea propiamente de las partes, sino que está en dominio de la persona juzgadora cuando la persona juzgadora considere que hay pretensiones o proposiciones que sean oscuras, imprecisas, respecto a derechos irrenunciables, tanto en extremos principales como accesorios, y dice cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo. Entonces, sí creo yo que aquí en esta partecita hay que tener en cuenta ese factor. Uno, esa es una actividad que le correspondería al juez o a la jueza en la dirección de la audiencia. Y dos, está limitada cuando el juez considere que hay proposiciones que son oscuras, imprecisas u omisas sobre derechos irrenunciables o sea petitorios principales o subsidiarios. Don David, y si el juez no observa estas
este, proposiciones que considera que pueden ser oscuras, imprecisas u omisas, y yo tengo precisamente que aclarar algo, ¿qué hago entonces? Don Rafa, ahí va a depender mucho de la estrategia que yo tenga diseñada, porque si a mí me sirve, si yo sé que la pretensión de la contraparte es deficiente, está mal planteada y no hay una verdadera causa petendi, podría por estrategia jugarme a quedar callado y lo reviento en conclusiones. Perdón que lo ponga así como el más estratégico o como el más ajedrecista. Lo reviento en la parte final, no lo planteo bien, el juez no va a tener la posibilidad de otorgar la pretensión si está tan mal estructurada. ¿Por qué? Porque podría caer en algún vicio de incongruencia relacionado con ultra petita o extra petita. Entonces podría ser que por estrategia yo asuma quedarme callado. O dos, sí decir, mire, es que esta pretensión está mal formulada, no tiene ni pie ni cabeza, o que yo mismo me di cuenta que como dicen popularmente, metí las patas y decir, mire, señor juez, es que en esta proposición pasó lo siguiente, tal y tal cosa. Incluso es muy dado o es muy normal de que en las audiencias en esta fase, pese que al juez diga que no observa alguna omisión o que haya alguna confusión, le concede la palabra a las partes para que manifiesten lo correspondiente. Hay jueces que son más ejecutivos y van con la audiencia preliminar, así que ahí también depende estar muy atentos. María José, si yo tengo los hechos y por alguna circunstancia en las pretensiones de los hechos nace algo que yo puedo pretender y que se me fue ponerlo como pretensión, podré yo subsanar en esta etapa esa situación haciéndole ver al juez que de los hechos se desprende que hay una pretensión o un derecho que se vulneró. Me parece que sí, don Rafael. Ahorita no tengo el artículo y si alguno de los colegas, Erika, David o su persona lo tiene a mano, me parece que en laboral por la informalidad sí es viable, digamos, si se desprende de los hechos. No sé si alguno de los colegas lo tiene a mano el fundamento. Doña Erika, ¿usted considera que es posible subsanar esta situación desprendiéndose de los hechos? Que hay una Aquí, pretensión, que es un derecho que le correspondía al trabajador y que de la narración clara de los hechos está expuesto. ¿Causará eso algún tipo de indefensión? Y se va a oponer la otra parte. Si yo vengo a decir, mire, es que a mí se me fue, pero de los hechos tales se desprende que tal situación y esto es lo que yo también quiero subsanar y pretender. ahí yo tengo un tema, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que resulta que los hechos indican, por ejemplo, jornada extraordinaria, indican día de descanso, indican tiempo de alimentación y en las pretensiones no los incluyen, pero lo dicen como de forma muy general. ¿Qué pasa aquí? Vuelvo a lo mismo y la interpretación que le da David a la norma es apegada a la norma, ¿verdad? Siento que a veces se ha flexibilizado un poquito porque la materia laboral es flexible, se permite, etcétera. Más sin embargo, a veces hay que tener como un límite y no, pues, permitir como ciertos abusos. ¿Por qué? Porque lo que se ha prestado este inciso para ese famoso aclaración, ajuste, subsanación de proposiciones es para modificar o ampliar la demanda. Y aquí nos vamos al Código Procesal Civil, que el artículo 35.6 menciona que la modificación o ampliación de demanda para partes, hechos, pretensiones y pruebas antes de la contestación se puede o cuando haya vencido el plazo para contestar, pero posteriormente solo va a ser por acuerdo de partes. Entonces, si estamos ya en la audiencia preliminar y, por ejemplo, el abogado dice, bueno, yo quiero subsanar eso porque no lo indiqué entre las pretensiones, ahí es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque la sala ya ha mantenido, pues, en varios criterios que la litis se traba cuando se presenta la contestación de demanda. Si resulta que yo presenté la contestación de demanda y pues negué esos hechos y lo dije expresamente que no tienen que haber nada, no hay ningún tema de nulidad. Pero si no lo dije
y el juez lo está acogiendo, tiene que darse una audiencia para presentar la prueba al respecto de eso. ¿Por qué? Porque ya hay una limitación del objeto del proceso. Entonces, ahí yo tengo criterios encontrados con relación a ese tema. Yo realmente no lo permitiría, porque también la parte cuenta con patrocinio letrado que tiene la responsabilidad de asesorar a su cliente, ¿verdad? Si fue un dedazo, está bien, pero es que ha pasado que, por ejemplo, no incluyen tres pretensiones porque no sabían o porque se les fue, ¿verdad? Entonces ahí tanta permisividad dentro de la materia, yo no lo considero viable realmente. Don Rafa, si me permite, hay una acotación, se lo agradezco. Dígame, don David. Yo ahí me inclino más a una postura como la de doña Erika. Yo tal vez no sé si la de formación de materia civil y que es un poquito más cuadrado el tema, y yo no estoy de acuerdo en que se permita ese cambio en las pretensiones, incorporar pretensiones en ese momento por una sencilla razón. Creo que eso atenta contra el principio de igualdad de armas o igualdad procesal, porque la parte, vamos a ver, a la parte nadie la obligó a demandar, ¿verdad? Ella llegó solita a demandar como tal y además, si se quiere y nos ponemos más románticos, a hilar más delgado, tuvo todo un año desde la terminación de la relación laboral para establecer su demanda. Y si se quería ganar más tiempo, faltando 2 meses para que se cumpliera el año, pide la cita en el Ministerio de Trabajo y entonces interrumpe la prescripción y se gana otro tiempito más. O sea, tuvo todo el tiempo para hacer la demanda adecuadamente. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado a la reflexión y a la prudencia como litigantes. Me parece a mí, y a riesgo de estar muy equivocado, porque sí, en mi infinita ignorancia me pasa constantemente, pero yo soy del criterio de que existe en estos momentos en la jurisdicción laboral una hipertrofia del principio de informalismo. Existe una hipertrofia del principio de informalismo. ¿Por qué? Porque se ha aprovechado el principio de informalismo para que yo como litigante pueda suplir las ineficiencias y las insuficiencias que he tenido a la hora de plantear el proceso o a la hora de plantear mi teoría del caso o a la hora de ofrecer la prueba. Una cosa es el principio de informalismo como tal y otra cosa es agarrar esa bandera como llave amplia, sin límites, para de esa manera aprovecharme y hacer o cumplir con las falencias que no hice en su momento por una adecuada planificación. ¿Verdad? Entonces, yo al menos soy de esa postura. Amén de que el 560, el 560 del Código de Trabajo, que es el que habla sobre la sentencia, en el primer párrafo habla, se tendrá como límites para la sentencia, se tendrá como límite los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia, sin perjuicio de las variaciones que sean permitidas. ¿Cuáles? Cuando hayan pretensiones o proposiciones que son omisas o oscuras a criterio del juzgador, de acuerdo al inciso 2 del 517. Y además, cuando estamos hablando del 432, que nos dice que cuando se trate de derechos irrenunciables, los órganos de trabajo, al dictar sus sentencias, ajustarán los montos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resultaren superiores a lo indicado en la pretensión. Aquí es en donde se permite esa ultrapetita que antes no estaba permitida. Respecto a los extremos renunciables, las estimaciones o las fijaciones hechas en la demanda regirán como límite que los órganos de trabajo no podrán sobrepasar. Ajá, Entonces, pero ahí, ahí don están. Rafa, yo discrepo un poquito de la aplicación de ese 432 en el sentido de que en el escenario planteado acá es si se pueden variar las pretensiones en audiencia. Y para mí sería sorpresivo, ¿verdad? Y contrario a la igualdad procesal hacerlo. Que el juez pueda hacerlo con respecto a ese tipo de pretensiones que le señala el 432 ya será en un momento cuando él dicte la sentencia de fondo. Pero como tal, en la audiencia, yo soy del criterio de que sí la parte tuvo que haber sabido muy bien su responsabilidad a la hora de plantear sus pretensiones, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener claro es que si se nos da un escenario de esto, si nosotros no estamos de acuerdo y el juez, a pesar de eso, permite esa variación, que también nosotros hagamos la reserva del recurso para efectos de que de forma diferida se pueda resolver, porque si nosotros, el juez resuelve y nosotros no nos oponemos, entonces se tiene como que la parte consintió, este, la subsanación
que las partes pidieron y que el juez, tal vez contrario a derecho, aplicó. Don Rafa, pero ahí nada más un tema. Siempre y cuando se va a ver en diferido, siempre y cuando esté en los supuestos del 585 Sí, de la apelación en diferido, y siempre y cuando lo resuelto por el juez sea objeto de apelación de acuerdo a los supuestos del 583, ¿verdad? Porque si no se encasilla en ninguno de los del 583, no se va a conocer en diferido. Lo que sí podríamos hacer es que es un artículo que por favor, si lo quieren tomar en apuntes, se los recomiendo. Deberíamos tener siempre muy presente el 471 del Código de Trabajo, que me da los supuestos de nulidad, cuáles son los escenarios en que se incurre en una nulidad. Y además el 472, creo que es como el párrafo tercero, me dice cómo voy a reclamar esa nulidad. Y tengo que estar muy atento, porque si la nulidad se produce por un auto oral dictado por el juez en media audiencia, yo no puedo esperarme 3 días para poder presentar la impugnación. Tengo que estar atento y perdonen que lo diga de una forma tan ordinaria y tan corriente, debería no estar jeteando con el celular, estar distraído con el celular en media audiencia, ni viendo a ver que tengo que ir a comprar al supermercado, sino metido de lleno en la audiencia y poder impugnar en ese momento. ¿Qué significa impugnar en ese momento? Que si yo considero que eso que se está resolviendo tiene, por ejemplo, el escenario del inciso 9 del 471, cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la justicia o el derecho de defensa, o se ha incurrido en una violación al debido proceso, eso me invitaría a mí entonces que de acuerdo al 581, en relación con el 471, inciso 9 y el 472, párrafo tercero, presente un recurso de revocatoria oral con nulidad concomitante. Y por lo menos ahí dejé el rastro, que el juez lo rechazó, por lo menos ahí dejé el rastro para alegar luego eso en la apelación, ¿verdad? Si corresponde o en la casación, partiendo del hecho de que lo que usted sí muy acertadamente y lo comparto y hemos hablado de eso muchas veces, que si lo que dice el 475, que si yo no alego una determinada situación, ¿verdad? Podría tomarse como que la estoy aceptando o consintiendo si no lo reclamé en el momento procesal oportuno. doña Erika, ¿hay algún escenario en el que usted haya participado que nos pudiera ejemplarizar, digamos, de algún supuesto que normalmente se da en la audiencia preliminar, en la audiencia complementaria, en el que debamos de poner atención? Digamos, yo a veces me quejo porque se supone que hay circulares que han establecido que la cuantía del proceso tiene que generarse en el traslado de la demanda, indicándose si el proceso va a ser de menor cuantía o de mayor cuantía. Hay traslados de demanda y yo creo que pocos traslados de demanda, a pesar de existir estas recomendaciones, fijan la cuantía. Nosotros en la demanda a veces ponemos que la cuantía se fijó o es de menor cuantía o es de mayor cuantía. Llegamos a la audiencia complementaria, a la audiencia preliminar y complementaria, y nadie pone atención a eso. Me ha tocado a mí al final decirle al juez, mire, este proceso lo tenemos como de mayor cuantía, como nosotros lo estimamos, o usted va a generar porque uno se queda con duda de cuál es el recurso. Si es de menor cuantía, pues tenemos un procedimiento diferente, tenemos un recurso diferente. ¿Has tenido escenarios en ese sentido en que uno a veces está ahí en plena audiencia y hasta el final se da cuenta de que no tiene claridad cuál es esa cuantía? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué nos encontramos? Sí, no, sí pasa y pasa muchísimo. Bueno, la semana pasada que estábamos en un juicio, de hecho, pues sí, revisando todo el expediente, nunca se determinó si era de menor o de mayor cuantía. Y estábamos en la audiencia, entonces yo le dije, es al licenciado, la cuantía del proceso. Dijo, no, es que es clarísimo que es menor cuantía. Yo no, pero que mejor quede constante en audio en el acta de que es de menor cuantía. ¿Por qué? Para efectos del recurso, ¿verdad? A nosotros eso es al final lo que nos interesa, el tema del recurso. ¿Qué pasa? Cuando no se dice, yo prefiero no jugármela e interponer el recurso en los 3 días, aunque tenga casación. Pero si no quedó claro, prefiero hacerlo entre los 3 días porque después me tienen por extemporáneo un recurso, consideran, porque es más, hace poquito acaba de llegar una resolución diciendo la sala que no puede conocer de la casación porque es apelación. Entonces, si hubiera sido viceversa,
es todo un tema. Entonces yo mejor prefiero interponer el recurso entre los 3 días, sí indicarle al juez, pero si se me fue o todo el juez no lo dijo, tomarlo nada más en cuenta. Tomemos nota. Como David nos dice, tomen nota del 471 y tomen nota del 472. A través del artículo 9 de la Ley 9343 se facultó a la Corte Suprema de Justicia para que dictara las reglas prácticas en la aplicación de esta ley. Con fundamento en esta disposición se emitió la circular 140-17, la cual fue reiterada por la circular 224-2021, aprobada en la sesión de ese mismo órgano 82-2021 del 21 de septiembre del 21. En la sección segunda de esas circulares se establecieron las reglas sobre la determinación de la cuantía, en las que se indicó, para que revisemos cuando nos dan traslado, en la que se indicó que al conferirse el traslado de la demanda, el órgano jurisdiccional está obligado a definir la cuantía del proceso laboral para así fijar las reglas de su tramitación. Son pocos, son pocos los procesos en el que el traslado de la demanda, el despacho nos indica cuál es la cuantía. Y entonces, tengamos claridad de que en ese traslado de la demanda, si no se fijó, pongámosle al despacho judicial que dé conformidad con lo que dicen las circulares 140-17, 224-21, 82-2021, se fije la cuantía, para que cuando nosotros llegamos a esa audiencia preliminar y complementaria, ya tengamos claro si es un asunto de menor cuantía, el juez va a terminar el juicio, nos va a dictar un por tanto, tenemos recurso de apelación, porque ciertamente está llegando a eso. Y bien lo dice doña Erika. Si yo presento un recurso de casación porque tenía indicado que mi proceso era de mayor cuantía, pero no se fijó, y los extremos otorgados no superaron la cuantía, a veces tenemos una serie de confusiones ahí en donde está 2 años un proceso en la sala y la sala devuelve diciendo que se pase al tribunal de apelación y el tribunal de apelación dice no se acepta el recurso de apelación porque se interpuso fuera del término de los 3 días al tenerse confundido como un recurso de casación y nos dejan frenados. Entonces, ese auto de traslado tiene que verificar, de acuerdo a lo que dice la obligación del despacho, de establecer y fijar esa cuantía. También se nos da la posibilidad, en la misma audiencia preliminar, dejar la fijación para efectos de que tengamos claridad de ello. Doña María José, ¿hay algún escenario en el que usted ha estado que nos pueda compartir y que nos pueda dar como recomendación para que los que estamos por acá tomemos medidas de cosas que suceden en la audiencia preliminar y complementaria? Vamos a ver, como cuestiones, usualmente, la verdad, bueno, yo litigo mayoritariamente en laboral privado, ¿verdad? Y sí puedo decir que usualmente la etapa preliminar es bastante, si se quiere, rápida. Y me parece que ahora lo dijo don David o lo dijo usted, ¿verdad? Que muchas veces los jueces como que, a ver, van muy rápido como con la revisión de los puntos de la audiencia preliminar, pero sí es importante, ¿verdad? Como no perder el hilo y estar atentos, ¿verdad? Revisar bien, revisar muy bien lo que es el objeto del proceso. Ahí, ¿verdad? Yo les sugiero tener a la mano el expediente y revisar bien las pretensiones, ¿verdad? De ambas partes que sean leídas correctamente. Y obviamente de previo, con la revisión que se haga del expediente, es muy importante detectar si hay alguna ambigüedad, ¿verdad? En esas pretensiones para poder exponerla, porque a veces el juez puede ser que no lo vea, ¿verdad? Que ahí nos decía David al leer el punto, se supone que, digamos, en primera instancia es el juez el que debe pedir la aclaración, pero yo les digo, a veces sucede que el juez tal vez no se ha leído el expediente, a cabalidad o de la mejor manera, porque se manejan demasiados casos, ¿verdad? Por lo menos en San José es exagerada la carga y sucede que uno a veces se percata inclusive que el juez no se ha leído el expediente completo. Entonces, no atenernos, ¿verdad? Siempre hay que ir un paso adelante en esto, por lo menos en lo que son entonces las pretensiones, ¿verdad? A pesar de que
el juez es el quien debería tener esa primera iniciativa, pues si hay algo que es ambiguo, que no está claro, por ejemplo, diferencias de salario, horas extra, que no se diga de cuál periodo específico, que se pidan esas aclaraciones es bastante importante, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es como la recomendación y sí, siempre tener muy bien leído el expediente. Hay otra cosa que hay un punto de la audiencia preliminar que usualmente, por lo menos a mí en la práctica, usualmente no se da esa etapa que es el traslado de la prueba. ¿Verdad? Muchas veces el juez lo que hace es que lee la prueba, eso también hay que estar atentos, ¿verdad? De que se esté, o sea, que el juez esté emitiendo la prueba que se ofreció en su totalidad. Ahí puede haber, hay dos formas, ¿verdad? Hay jueces que en el momento dice, bueno, parte actora ofreció esta prueba documental y ponen traslado a las partes sumarísimo, ¿verdad? Eso sí, ahí sí, nuevamente, la revisión del expediente y el estudio es muy importante porque ese traslado va a ser sumario y lo mejor es, digamos, agarrar la prueba, la parte contraria y o la que uno mismo aportó también, que le van a dar traslado en el momento. Bueno, algunos jueces, porque otros no lo hacen. Si hay prueba que uno quisiera resaltar alguna debilidad o algo de la prueba que uno aporta que tiene una fortaleza, aprovechar ese traslado sumarísimo para hacerla, ¿verdad? Pero para todo esto, evidentemente, tenemos que haber revisado y ir con esa estrategia muy clara al litigio. Parece algo muy lógico y muy evidente, ¿verdad? Pero uno sí se topa a veces con colegas, ¿verdad? Que no van preparados. Entonces, eso también es bastante importante. Otra cosa, y me adelanto aquí, tal vez, don Rafael, que no hemos comentado y es un tema que lo hablamos ahora que iniciábamos el conversatorio con Rafael y Erika, y es el tema de la conciliación. Aquí también, vean, parece muy lógico. La conciliación es súper utilizado en materia laboral, ¿verdad? Yo creo que me atrevo a decir es una de las materias que más se concilia. Parece lógico decir esto, pero hay personas que no lo hacen. Ir con los cálculos listos, ¿verdad? De las pretensiones, porque ir a improvisar una negociación no es para nada recomendable. Ciertamente hay demandas que son muy sencillas, ¿verdad? Que usted dice, bueno, el preaviso, evidentemente aquí lo saco rapidito, o no sé, el aguinaldo, pero hay demandas complejas, ¿verdad? Hay demandas bastante complejas en cuanto a cálculos. Entonces, esto, digamos, va a ser una de mis mayores recomendaciones, es lleven los cálculos listos, tanto de lo que pretende la parte trabajadora como del, bueno, dependiendo de qué lado estemos, si estamos del lado del patrono, llevar el cálculo según lo que pretende la parte trabajadora, que puede ser obviamente distinto al que tenga la empresa. Igual la parte trabajadora, ¿verdad? Si estamos asesorando al trabajador, bueno, hagamos los cálculos según cómo contestó la empresa y cómo yo planteé la demanda, para tener cuál es la diferencia y poder negociar, ¿verdad?, sobre montos reales y también entrar en razonabilidad, porque si no llevamos los números claros, prácticamente, o sea, va a ser muy difícil, muy difícil negociar o finalmente, ¿verdad? Negociar sobre el aire o sobre bases no aterrizadas, pues va a ser bastante complejo. Entonces, eso es algo que es indispensable, los cálculos. Si hay algo que me disgusta es llegar a una audiencia de conciliación y que la otra parte diga, ¿me puede permitir un momentito para llamar a la persona autorizada a ver si está en disposición de? Se supone que yo como abogado director del proceso ya sé y debo de tener con mi cliente esa expectativa o por lo menos el grado de negociación que hay. Miren, aquí está la licenciada Erika Montero. Hemos tenido unos 15, 20 procesos y yo sé que 15, 22 días antes de cada proceso ya yo tengo un mensaje de la licenciada diciéndome, don Rafael, vamos a tener posibilidades de conciliar, cuáles son sus expectativas, este es mi ofrecimiento y llegamos a veces a la audiencia única y específicamente a homologar o a esperar, pero es una descortesía para las partes el que nosotros lleguemos sin tener ya claridad de si hay o no hay una expectativa para conciliar y hasta dónde yo como abogado de la parte trabajadora y de la parte empleadora tengo autorización para conciliar o no conciliar, porque si no, el que va a tomar el proceso en la conciliación es el juez. Y si hay un ofrecimiento y ese juez a veces no tiene que hacer eso, el juez está para dejar a las partes ver si existe esa posibilidad de conciliación. Pero cuando ya el juez dura 2 o 3 horas, voy a conversar, voy a hacer reuniones separadas, vea qué tal cosa, y escucha uno al juez decir, mire, es que usted no sabe lo que yo puedo resolver, y ya la otra parte está
a veces jueces que quieren conciliar sí o sí. Tenemos que también estar preparados para eso. Y tenemos que preparar a nuestro representado cuando son trabajadores, e inclusive a nuestro cliente, porque a veces he tenido jueces y me ha pasado de jueces que nos sacan a los abogados y dejan a las partes conversando. Y yo creo que David se acuerda de una jueza que me sacó de una audiencia o por lo menos esperó a que yo me fuera porque dejaba un abogado sustituto para después de que yo me fui de la audiencia reabrir la conciliación y convencer a que conciliaran. O sea, estas son situaciones que nosotros tenemos que prever. Saber que a nuestro cliente le decimos y ya nosotros a nuestro cliente le dijimos cuál es su expectativa, qué es lo mínimo con que usted está dispuesto a conciliar. Y si ya usted me dio a mí ese mínimo y yo no logré convencerlo, que el juez no lo convenza porque que sea también prepararlo para decirte, que el juez le diga, mire, es que ustedes y tal cosa, mire, señor juez, yo vine con un abogado, el abogado es el que me está asesorando y menos de esto yo no voy a aceptar. Que no sean conciliaciones forzadas. Si bien es cierto, la conciliación es una de las mejores formas de terminar el proceso, se lo decía a María José, se lo decía a Erika y lo hablábamos con David y creo que lo hemos hablado, la situación de los procesos laborales no es ganarlos, es poder cobrarlos cuando los ganamos. Y si nosotros tenemos claridad, y ya hicimos también un análisis de cuál es la expectativa de poder ejecutar una sentencia de esos, qué tanto nos sirve la conciliación o qué tanto nos sirve esperar una sentencia. Eso va a medir también la fase de la conciliación. Don David, aquí hay una pregunta. ¿Es legal que el juez interrogue al testigo? Vamos a ver, dos cositas. Y nada más, ojo, aclaro, no es verdad absoluta lo que voy a poner en el chat de Zoom. Solamente es unos articulitos que yo había notado que para mí son claves para las audiencias y se los acabo de pasar a un documento en PDF y se los comparto en el chat. No significa verdad absoluta. Usted haga su propia lista de artículos como litigante, que son los que usted considera como claves para sus audiencias orales. Pero es básicamente muchos de los que hemos comentado a través de los comentarios aceptados de doña Erika Montero, doña María José Mora y de don Rafael. Entonces están condensados ahí en una tablita donde va al lado izquierdo el número del artículo y al lado derecho la descripción rápida de qué es lo que dice ese artículo. Ahora, con respecto a lo del tema de si es legal o no, no hay ninguna norma que lo prohíba, no hay ninguna norma que le prohíba al juez. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si nos agarramos del 476, de que la finalidad de la actividad probatoria es la búsqueda de la verdad, el juez puede considerar de que debe preguntar. Claro, dice, me disculpan la pronunciación porque no manejo el idioma del todo, dice el verbo francés, qué huevado cuando me toca a mí, ¿verdad? Cuando soy la víctima del juez litigante, ¿verdad? Qué huevado cuando me tocó a mí soportar al juez litigante, pero qué divertido es cuando uno está al otro lado de la acera. A mí me ha tocado, gracias a Dios, y yo digo vacilando un dicho que teníamos varios compañeros cuando estuve en Cruz Roja, Dios cuida a sus animalitos. Entonces, a mí me ha tocado estar del lado de la acera, donde el juez es el que le pregunta a los testigos de la contraparte. Y es divertido y uno dice, bueno, nada más veo mi guión de preguntas y dejo que las cosas fluyan porque pareciera que ya el juez aquí tiene una teoría del caso. Ahora, si le tocó recibir la batería de preguntas a usted, sí, fíjese muy bien qué está preguntando el juez y trate de ver cómo va a salir en un contrainterrogatorio. Recuerden que el contrainterrogatorio es fundamental. Y aquí hay algo que creo que es importante mencionar, don Rafa, y usted que ha llevado muchas capacitaciones afuera con temas de interrogatorios, contrainterrogatorios y litigación oral a otro nivel, entiende y comprende, y creo que todos lo deberíamos entender, de cuando yo como abogado litigante cometo el error de abandonar a mi cliente porque no tengo la inteligencia emocional suficiente para asumir mi labor de litigante. Y esto puede ocurrir por muchos factores, porque no me he preparado lo suficiente, porque
no he conocido el expediente como corresponde o simplemente dejo que me ataque más la frustración que la responsabilidad que tengo frente a mi cliente. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquel abogado que le da por objetarme una pregunta? Si me objetó la pregunta, igual con el juez preguntón, para ponerlo con lo que traíamos. Si a mí me da tan mal la inteligencia emocional de que yo simplemente, si por ejemplo un juez me rechaza la pregunta o le acoge la objeción o rechaza la objeción que yo planteé, cualquiera de los escenarios en que no me favorezca como litigante, y yo decido simplemente la respuesta rápida que hemos visto muchos en juicio es, no tengo más preguntas. Y así hasta de mala gana, no quiero, no tengo más preguntas. ¿Por qué? Porque ya eso estoy diciendo yo. Mire, señor juez, yo como litigante no tengo la capacidad suficiente a nivel jurídico, argumentativo, ni la inteligencia emocional para poder defender los intereses de mi cliente. Eso es lo que estoy diciendo entre líneas. Y ahí lo que estamos haciendo es dejando a nuestro cliente abandonado y olvidando el verdadero significado de la palabra abogado o el verdadero significado de la palabra abogar. Entonces, sí creo que es importante no solo saber cómo sortear a un juez con capa de litigante, que podría pasar, no se debería, pero podría pasar, pero también debo tener la inteligencia emocional suficiente para saber resistir los embates de un rechazo a una petición o a alguna situación. Yo les voy a mí no me gusta contar anécdotas, don Rafa, porque no me gusta y menos en este tipo de actividades, pero yo lo pongo como algo muy claro y algunos me han escuchado decirlo. A mí me pasó en un juicio que la jueza que me tocó en ese juicio me agarró como trapo el piso desde que empezó la audiencia y hasta que finalizó. O sea, pero de verdad, eso de que yo trataba de levantarme y fly, y me daba y me daba y me daba y me todo me lo rechazaba. Yo dije, este caso se perdió, este caso se perdió, esta jueza odia a los gorditos y entonces yo pagué la mala suerte y me fue muy mal y yo dije, lo perdimos. Llegó la sentencia 5 días después y todo nos lo concedió. Entonces, hay que tener la inteligencia emocional suficiente para poder recibir los embates de lo que implica estar en una audiencia, ¿verdad? Para no entender de que no podemos dejar abandonado a nuestro cliente. Doña Erika, llegué a la audiencia preliminar y me di cuenta que dos pruebas que yo había gestionado no fueron gestionadas y no están en el proceso. ¿Qué hago? Hay dos cosas, hay que ver si no se gestionaron por omisión del juzgado o por omisión del abogado. Pueden pasar dos situaciones, ¿verdad? Si fue por omisión del abogado, no queda más que apechugar, como dice, y ni jugármela con lo que tengo. O en todo caso, tratar de que se acepte como prueba complementaria y en todo caso de presentarla hasta después de que se haga la audiencia. Si fuera el caso y si el juez lo admite, ¿verdad? Si no, no. Nos ha pasado en algunas ocasiones que lo que hemos pedido son, por ejemplo, algunas certificaciones o algunas pruebas que tienen que diligenciarse, se remiten los oficios y no hay respuesta. Entonces, en ese caso, pues no es ni tampoco omisión del juzgado, ni tampoco omisión nuestra, es de la institución a la que se le está solicitando. Entonces, ahí se ha suspendido la audiencia para volver a remitirles el oficio, considerando que la prueba es pertinente. Pero básicamente esas serían como las opciones que vería como prudentes. Y una pregunta larga, larga, dice. Consulta sobre la prueba de refutación o prueba sobre prueba. La verdad material, si en plena audiencia de juicio durante el contraexamen, por ejemplo, el testigo contrario dice algo falso que contradice un documento previo de él y que yo tengo, pero que no pude ofrecer anteriormente en la audiencia preliminar porque no sabía que él mentiría, se acepta que se impugne en vivo en forma oral al testigo con su declaración previa para evidenciar contradicción, admitiendo que se le confronte con esta clase de prueba de refutación
documento no ofrecido o no aplica esto como prueba de refutación. ¿Cuál es la práctica judicial actual? De admitirse, ¿cuál sería el paso a paso sugerido para introducirla en ese momento? Muchísimas gracias. Esto viene desde Chile, eh, que pueden ser procedimientos totalmente diferentes a los que nosotros en Costa Rica estamos, ¿cómo se llama? Estamos dentro de lo que hay, ¿verdad? Eh, José Marcel, nosotros tenemos un procedimiento en donde ciertamente las reglas del juego son las pruebas que son admitidas en la audiencia, bueno, en las fases en que tienen que generarse, se presenta la prueba con la demanda, se presenta la prueba con la contestación de la demanda, tenemos la audiencia complementaria en donde se acredita la prueba con que se está yendo a juicio. Nosotros no tenemos teníamos o tenemos el reconocimiento de documentos que se generan cuando tenemos documentos que están inmersos dentro de la prueba, pero que pueden ser traídos al reconocimiento mediante el mismo interrogatorio que se está realizando en el proceso. A veces se nos dice, voy a presentar un documento para que sea reconocido y ya en nuestro proceso laboral, ese reconocimiento de documentos que se presentaba para hacerlo como se hace en la materia civil, nos fue velada. Esta prueba de refutación de la que usted habla, casi que en materia laboral nosotros no la manejamos, porque la prueba de refutación es la prueba que se presenta únicamente para contradecir. Y entonces, si es una prueba para contradecir, desvirtuar o aclarar aspectos que surgen de la prueba aportada por la contraparte, es difícil saber que esa prueba entró dentro de los momentos procesales en que nosotros tenemos la oportunidad de traer esa prueba. Entonces, tendríamos que ver si ciertamente es posible refutar o no refutar, es posible acreditar o no acreditar y cómo podemos acreditarla. Yo diría, por lo menos, no sé qué me irá a decir don David, que si yo tengo esa prueba para contradecir, pues la ofreceré al juez para que se tenga como una prueba para mejor resolver dentro de las posibilidades que yo tengo en la audiencia y que el juez valore si esa prueba efectivamente contradice esa mentira o desvirtúa ese testimonio o termina de aclarar otras situaciones. Pero por lo menos dentro de lo que yo tengo en conocimiento en materia laboral, no he visto que tenga la posibilidad o no me ha generado por lo menos algún momento en que tenga prueba de refutación. Don David, Bueno, en primer lugar, muchas gracias a don José Marcel por acompañarnos desde Chile. Y con esas preguntas incómodas que dejan desnudo nuestro código de trabajo, que no, que he de decirle, don José Marcel, con mucha pena que nuestro código de trabajo es deficiente en la parte procesal en muchas cosas. Tan es así que hay un articulito de nuestro código de trabajo, que es el 428, que tiene la tabla de salvación. Es cuando nada se regule o no hay una buena regulación del tema procesal en el código de trabajo, váyase al código procesal civil. Y así trataron de solventar las cosas. Yo lo que creería acá es que como no hay una regulación expresa de la prueba de refutación y que solamente el código regula cuando hay una contradicción grave entre testigos, que es un escenario un poco distinto a lo que plantea don José Marcel, el código sí me da en la contradicción de testigos la posibilidad de careo. Y me refiero al Código Procesal Civil en el 43.5, pero es muy distinto a la prueba de refutación que plantea don José Marcel. ¿Qué sería lo que corresponde? O por lo menos tratar de solventar la situación, el 486 del Código de Trabajo. Que el 486 del Código de Trabajo dice: los tribunales de trabajo podrán ordenar las pruebas complementarias que juzguen necesarias para resolver con acierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios nuevos o no propuestos por las partes, hasta antes de dictarse la sentencia. Entonces podríamos tal vez tratar de poner en entredicho la situación y alegarlo con el 486
junto con el 476 de la finalidad de la actividad probatoria como búsqueda de la verdad para tratar de solventarlo por ahí. Y ya después, más en confianza, don José Marcelo le haría dos preguntas fundamentales que él debería conocer. Y lo digo así. Uno, ¿dónde se produce el mejor pisco? ¿En Perú o en Chile? ¿Y cuáles son los mejores vinos? ¿En Chile o en Argentina? Pero después lo conversamos, don José Marcelo. Fuerte abrazo. Si, si le dicen que es en Perú, nos va a decir chichichi. Bueno, nada más para algunos, porque a veces el término de la prueba de refutación nosotros no la tenemos tanto en materia laboral o en materia civil, sino que la vemos más en otro tipo de procesos, pero sí la vemos en otras legislaciones. Y ciertamente la prueba de refutación, lo que dice la doctrina es que procede cuando la contraparte introduce un hecho nuevo y sustancial no previsto. O sea, ahí tenemos la posibilidad de refutar cuando ese hecho puede alterar la valoración del juez sobre un punto central específicamente. La nueva prueba propuesta guarda relación directa con lo que se intenta refutar y la parte demuestra que no pudo ofrecerla antes por no conocer el contenido de la prueba contraria. De aquí nace la posibilidad que yo les decía a ustedes, no tenía conocimiento de que esta prueba existía y entonces, bajo el contexto de por qué ofrezco prueba para mejor resolver, que tengo la posibilidad de hacerlo dentro del proceso, hago mención de que es una prueba que se conoce hasta ahora y que me llegó y no la podía utilizar. Pero vean que las legislaciones efectivamente nos llevan a nosotros a tener otro tipo de situaciones. Doña Erika, yo le iba a hacer una pregunta y me sacó de la línea don Marcel con esa pregunta que nos hizo pensar. Este, iba a hacerle una pregunta y se me fue. Don, Vamos a ver, don David. Bueno, César, ya me levantó la mano, don me dio Rafael, tiempo. un detalle que me parece oportuno y que creo que ya lo pellizcamos un poquito y creo que es importante tomarlo en consideración, porque estamos hablando mucho de la audiencia preliminar y la audiencia complementaria, pero yo creo que hay muchas fases previas o temas previos que van de lleno con la audiencia preliminar y la complementaria. ¿Y cuál es una de esas? El señalamiento. Y una vez le escuché decir a una persona que para mí es admirable en el derecho laboral costarricense y fue magistrada, doña Rocío Carro, que doña Rocío Carro decía en una ocasión, mire, las resoluciones hay que leerlas desde que comienza en la esquina superior izquierda hasta el puro final. ¿Por qué? Porque usted no sabe si le están metiendo goles o hay sorpresas en la resolución. Y a veces creemos de que las resoluciones son machoteras. Sí, no les voy a mentir, sí es claro, pero a veces creemos que la resolución del señalamiento dice ya lo que todos sabemos. Ah, sí, mira, sí, los testigos, la prueba admitida, ah, sí, que hay que hacer ofrecer el correo para el enlace si es audiencia virtual y ya tiraron la misma retajila de siempre, la hora y la fecha. No, 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 léalo, porque puede ser que en tres renglones le estén metiendo un gol a su cliente, a su representado y le estén pidiendo en esa misma resolución aportar alguna prueba todavía en ese momento, porque sabemos que los señalamientos están distantes. Por ejemplo, a mí la semana pasada me llegó uno del juzgado de trabajo de la Alajuela, que espero no morirme ni que se venga ninguna otra pandemia, porque está para mediados del 2027, ¿verdad? Está cerquita, ¿verdad? Espero todavía estar vivo. Entonces, esos detalles debemos revisarlos. Ahora, hay algo que Erika mencionó que a mí me cala mucho, y es que la prueba no se gestionó por culpa del abogado, por culpa del despacho. ¿Y qué es lo que pasa? Sabemos que la tramitación en la jurisdicción laboral es lenta, ¿verdad? Que los despachos están saturados, pero sí deberíamos revisar, apenas nos llega un señalamiento, agarrar ese expediente y sacar el ratito y decir, ok, ¿cuál fue la prueba que yo ofrecí? Y más allá de la que yo ofrecí, por ejemplo, en la demanda, ¿cuál fue la prueba que ofreció la parte demandada en la contestación? Para de una vez hacerle ver al juzgado cuál prueba documental hace falta diligenciar. ¿Para qué? Para que no ocurra de que falta una semana para la audiencia y entonces la parte demandada, porque ocurre mucho, la parte demandada diga, mire, la certificación que mandamos a pedir de las incapacidades en el INS no está y esa prueba lo ocupo para poder
sostener mi teoría del caso y ya no va a dar tiempo de que mientras usted me emite el oficio, mientras lo llevamos al INS y me da audiencia, cuando la prueba llegue se va a tener que suspender la audiencia y otra vez espere ese año y medio a que vuelvan a agendar la reprogramación. Entonces, creo que sí, hay una responsabilidad enorme nosotros como litigantes de revisar ese señalamiento de principio a fin para ver la letra menuda y ver que no quede nada pendiente y de paso revisar qué prueba está para ese caso. Y lo otro, agendemos bien, agendemos si es posible en una agenda física, en una agenda digital. O sea, ¿por qué? Porque esos detalles marcan la pauta. Me declaro que soy un histérico y que tengo un TOC muy grande, entonces yo le pongo en el calendario de Google, le pongo que me avise con 3 semanas o 4 semanas de anticipación o con 4 días antes para estar monitoreando el asunto. Pero creo que son detalles que permiten de previo ir un poco más, de forma más adecuada a las audiencias. Ahora, yo soy del criterio, don Rafa, que la audiencia preliminar y la audiencia complementaria, la preparación adecuada no es días previos. La preparación adecuada para una audiencia preliminar y una complementaria es, en el caso de la parte actora, en el momento en que construyó la demanda y en el caso de la parte demandada, cuando construyó la contestación. Ahí ya va por lo menos un 50% de avanzada la preparación de la audiencia preliminar y complementaria. Y un detalle adicional que se lo dejo ahí por si lo quiere tocar, el tema de ir preparados a la audiencia preliminar y complementaria con el cuidado de que si me quedé con prueba de declaraciones, llámese testigos, peritos o declaración de parte o confesional, ahora de interrogatorio de parte, ¿qué pasa si se me convierte el proceso del puro derecho, de acuerdo al 511? ¿Qué preparación tengo que tener yo si me pasó eso en audiencia? Porque si yo sé que tengo enfrente a María José, a Erika o lo tengo usted, tengo que ir listo a que me pueden despedazar si yo no voy preparado. ¿Verdad? Que me puede ir muy mal la no preparación. ¿Qué pasa si de sorpresa se me convirtió el proceso de puro derecho? Y tengo que estar preparado para emitir conclusiones ahí. Y esas conclusiones de 10 o 15 minutos que nos dan. Don César tiene la mano levantada y María José, te doy el espacio después de César. Gracias, Rafael. Bueno, primero, en torno a lo que decía don David Lara, y son cosas excepcionales y que ciertamente pasan, pero sí son excepcionales. En ese llamado a audiencia, es una resolución que sí, como indica don David Lara, a veces trae muchas cosas que dejamos pasar. Y una de ellas es cuando se limitan la cantidad de testigos. Eso es un problema a veces porque le indican de que solo puede utilizar dos, a pesar de que usted aportó cuatro. Entonces, a ver cómo se nos puede explicar cuál es la interpretación que se hace para los testigos que son de carácter general y los testigos que son para hechos específicos. Ya he visto resoluciones donde se indica incluso de que por esa interpretación de, creo que es el 479 del código, que entonces ya por autonomacia solo se pueden aportar tres testigos, que sería lo que nos indica ese artículo y que para hechos generales serían dos y si aportamos uno específico ya quedaría para tres. Es una resolución que tuve que impugnar hace poco. Y otra preguntita por ahí, que es otra cosa excepcional que a veces nos puede agarrar un poco fuera de base, a mí me ha pasado. ¿Qué pasa cuando el juzgador dice de que va a dictar la sentencia de manera oral? Inmediatamente terminadas las conclusiones, el juez dice que va a resolver. Tenemos que impugnar en ese momento, tenemos el chance de los plazos, de conformidad con las cuantías, o incluso cuáles serían los requisitos de esa sentencia, o cómo el juez tendría que fundamentarlo. Gracias. ¿Quién me levanta la mano para contestar? Yo puedo contestar una, pero Sí, don Rafael, yo iba a comentar justamente el dígame. tema de limitación de testigos. Ok, María José, Entonces, tal dígame vez usted eso, ahí, ahí vamos a responder esa exactamente. perfecto. Sí, es que cuando David dijo que leyéramos súper bien la resolución de citatoria audiencia, me ha pasado un par de ocasiones que ahí en medio de esa resolución de un par de páginas me limitan a los testigos. Me ha acontecido. Igual, César, usted ahora comentó que tuvo que impugnarlo, ¿verdad? A mí me ha sucedido y tengo que justificar bien. Según el 479, entonces para hechos generales son un máximo de cuatro,
¿verdad? Y para hechos específicos son admisibles dos testigos por hecho. Entonces ahí tenemos que ir sea al escrito de demanda o de contestación, ¿verdad? Y defender bien el recurso de revocatoria con apelación, porque es denegación, o sea, sería una denegatoria de prueba, entonces tiene revocatoria con apelación en subsidio, y defender bien lo que ofrecimos en el escrito de demanda o escrito de contestación, ¿verdad? De que, porque a veces pasa eso, que limitan a tres, o sea, como que yo pienso que eso a veces sucede que el técnico judicial como que en automático, ¿verdad? Limita a tres o a cuatro. Pero entonces ahí habría que defender, por ejemplo, si pusimos así, a mí me pasó un caso que yo tenía como unos 8 testigos, por lo menos. Era un caso bien complejo y abarcaba muchos años de relación laboral, ¿verdad? Entonces no fue que quise ofrecer prueba ¿verdad? Por ofrecerlas, simplemente era que, o sea, tenía que llevar a personas que hubiesen trabajado a lo largo, como no sé, eran como 15 años de relación de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí justifiqué bien en la contestación de demanda cómo había ofrecido a perdón, a testigos por hechos específicos y finalmente, inclusive en revocatoria me dieron la razón. Pero ahí entonces es muy importante también no tomar a la ligera en las contestaciones de demanda y en los escritos de demanda de qué manera ofrecemos a los testigos, ¿verdad? ¿Cuáles para hechos generales, cuáles para hechos específicos? Eso es algo que también tenemos que poner mucho cuidado porque eventualmente se puede venir una limitación de testigos y ocurre, me atrevo a decir, con algún nivel de frecuencia, porque me ha pasado cuando ofrezco más de 5 testigos, ¿verdad? Casi siempre automáticamente me los limitan. Entonces hay que estar preparado para eso y poder, ¿verdad? Ojalá garantizar que en la revocatoria nos den la razón y no esperar a la apelación, porque la apelación va a tardar tiempo y tras que ya los procesos están lentos, podrían generar, ¿verdad? Un atraso adicional. Y voy a aprovechar el momento para también decirles que otra de las cosas que tenemos que estar como litigantes si se quiere, detrás en un expediente y no dejarlo en manos solo del juzgado, es cuando solicitamos traducción de prueba, ¿verdad? Porque muchas veces no lo ven, o sea, no se dan cuenta que se pidió traducción de prueba, entonces estar ahí encima, muchas veces sí nombran al traductor o al intérprete, pero muchas veces lo niegan el cargo, entonces hay que estar detrás para que sí, lo nombren de nuevo, porque si no va a haber atrasos, igual cuando hay prueba pericial. ¿Verdad? Con algún nivel de frecuencia, los peritos también rechazan los cargos, entonces hay que estar detrás de eso para que no hayan atrasos también, bueno, más de la cuenta, más de los que ya se dan. Y el problema que tenemos cuando nos vienen a limitar testigos es que nos vienen a limitar testigos fundamentándose en el Código Procesal Civil cuando tenemos norma expresa en el Código de Trabajo que nos dice cuántos son los testigos que tenemos. El 479 habla de los cuatro que podemos ofrecer para hechos generales y los testigos que podemos ofrecer para hechos específicos. Entonces, ese recurso de revocatoria, como bien lo dice María José, con apelación en subsidio, casi que ningún despacho se juega el chance de hacerlo, a no ser de que sean un par de juezas que andan por ahí jugando a veces de pedir, miren, dos situaciones y comprendámoslo. Había una juzgadora que decía que yo no podía interponer la demanda con un poder especial judicial si ese poder especial judicial no decía de manera clara los hechos que se iban los hechos y las pretensiones que se tenían en el proceso, como que se estuviera generando un divorcio con un poder especialísimo, ¿verdad? Que era lo que se hacía. Y ahora, inclusive nos hemos estado encontrando resoluciones, y por ahí te lo digo, Erika, y quienes trabajan en despachos grandes, en donde la jueza dice, yo particularmente solicito un cambio de audiencia por choque de audiencias, y ya contestan que como conocen que el despacho tiene más abogados, no se va a suspender para que sea otro abogado del despacho el que venga a asumir, y así tenemos estas resoluciones. He tenido que revocar y hacer ver de que ciertamente, si en el despacho hay abogados, tengo contratos con clientes que al que me contratan es a mí y que no permiten que vaya otro abogado a la audiencia. Hay otros despachos en donde sí, nosotros normalmente para no atrasar, pues mandamos a los abogados del despacho, pero sí tener cuidado con eso. Doña Erika, ¿algún comentario al respecto para dejarle a don David la otra parte de la segunda parte de la pregunta que hizo César? A usted le dejo las complicadas también. Doña Erika.
Con relación a los testigos. Sí, perdone, ¿alguna recomendación que Sí, nos des ahí? Ujú. no, siempre recurrir, porque, por ejemplo, para efectos de si en un caso no existiera contrato de trabajo, ocupo tres testigos. Y si me los limitan, ya va a ser todo un tema. Entonces, siempre es necesario de alguna forma validar qué es lo que está pidiendo la otra parte, qué es lo que estoy proponiendo yo y también qué es lo que tengo yo. Porque, por ejemplo, si no tengo contrato y tengo los testigos, los aporto. Entonces, esos testigos van a ser súper importantes. Y ahí también hay un tema, porque ¿qué pasa si el juez llega y dicta la sentencia y dice que es que me limitó los testigos a dos y no llegaron tres? Es algo hasta que el mismo juzgado se pone como la soga al cuello, ¿verdad? Diría yo en algunas ocasiones. Pero entonces, para evitar alguna nulidad, siempre sí revisar todas las resoluciones y poder recurrir. Validando eso, que es muy importante, que el código expresamente regula que haces un máximo de cuatro y la excepcionalidad cuando se aplica el código procesal civil o, pues en este caso, el contencioso, y pues es diferente, ¿verdad? No, no aplica en ese caso. Don David, tenemos sentencia oral. ¿Hacemos recurso de apelación porque nos dictaron la sentencia oral o tenemos la posibilidad de hacer un recurso escrito? Don Rafa, usted no me quiso preguntar por lo del tema de la reducción de testigos porque sabe lo que me molesta ese tema y lo que he lidiado y lo que creo de que afecta realmente la parte epistémica del conocimiento del proceso como tal y que me parece a mí absurdo que habiendo un principio busca la verdad, los jueces reduzcan los elementos para tomar la decisión final. Pero bueno, usted ya no me dejó, hago un medio de derecho al berreo. Con respecto a Tenemos, lo, conozco de recursos de revocatoria y de apelación por rechazo de testigos de más o menos unas 22 páginas con doctrina, jurisprudencia y refutación. este, con respecto a lo del tema de la sentencia oral, vamos a ver, aquí hay algo que me parece importante y que incluso se liga a lo del tema de la reducción de testigos. Y voy a explicar por qué. Volvemos a lo mismo. Un artículo que deberíamos tener a la mano, el 421. El 421. Y por favor, si lo tienen ahí a mano, el 421, a mí me gustaría resaltar dos cosas del 421, dos principios. Están como a la mitad del 421. El primero de ellos, obligatoriedad de los procedimientos legales. Y el segundo, que para mí es valiosísimo también, la necesaria motivación de las resoluciones judiciales. La necesaria motivación de las resoluciones judiciales. Y es que lamentablemente hay resoluciones judiciales que parecen un acto de fe. Créame, porque yo lo dije y listo, ¿verdad? No hay una verdadera labor intelectiva de la persona juzgadora de entender por qué es que se está tomando una determinada decisión y vamos, partamos de que si no es una providencia, entiéndase si es un auto y con mucha más razón una sentencia, hay una labor intelectiva del juez de por medio donde yo debo comprender o donde esa resolución debe ser intersubjetivamente controlable para de esa manera yo poder alegar lo que considere oportuno con respecto a esa resolución. Si no, repito, sería un acto de fe donde crea tipo como Moisés con el pueblo, ¿verdad? Pueblo, aquí están las tablas, haga caso, cállese, no opine. O sea, yo puedo comprender que eso me pase en mi relación de matrimonio, que son 16 años de casado y ya uno no tiene derecho a cuestionar las decisiones. Pero a nivel judicial sí tendríamos la capacidad de controlar una decisión para determinar si realmente estamos ante una decisión judicial o ante una arbitrariedad disfrazada de decisión judicial. En ese sentido, para la reducción de testigos aplica esa necesaria motivación de las resoluciones judiciales. Ahora, con respecto a si la sentencia se dicta de manera oral, la obligatoriedad de los procedimientos legales que les mencionaba el 421. Ahora toca brincar al 518, inciso 4. El 518, inciso 4, habla sobre cómo se va a dictar o cómo se va a deliberar y dictar la parte dispositiva de la sentencia. Y dice, se deliberará y dictará la parte dispositiva de la sentencia inmediato de forma oral, debiendo señalarse en ese mismo acto la hora, fecha,
dentro de los 5 días siguientes para la incorporación al expediente y entrega las partes del texto integral del fallo, el cual será escrito. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que en el último párrafo de ese inciso 4 dice, cuando todas las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrá relevar al juzgado de la redacción de las otras partes de la resolución, debiéndose dejar constancia. Miren, ahí yo recomiendo lo siguiente, cuando usted ve que el juez va a dictar oralmente, usted lo deja que termine y de una vez le dice, señor juez, yo sí, o salvo que lo pregunte antes, yo sí solicito de que la resolución sea dictada integralmente por escrito en la forma en que lo indica el párrafo final del inciso 4 del 518, en el sentido de que yo sí no estaría satisfecho con que solamente se dicte de manera oral la parte dispositiva, sino que esté integralmente la sentencia para poderla recurrir y usted se la tira de una vez y le dice ahí para que quede en el audio de la audiencia. Y señor juez, en ese sentido nos acogeremos al derecho al recurso que corresponda contra esa resolución oral en el momento en que esté íntegramente el texto de esa resolución en la forma en que lo indica el 518 para poder impugnar de manera adecuada. Y ahora, yo sí le digo, no digo que César no tenga la razón, claro que la tiene, pasa que en algunos despachos la dictan oral, pero por dicha y gracias a Dios, la mayoría de los jueces deciden dictar la sentencia por escrito. Incluso no es extraño que los procesos se dicten como de tramitación compleja para que la sentencia sea por escrito. Pero esas serían, digamos, mis recomendaciones con respecto a lo mismo que establece el código, ¿verdad? Entender de que hay una obligatoriedad, un principio de obligatoriedad de los procedimientos legales y sobre eso nos podemos agarrar. Yo escuché un consejo de un colega y dice que él se lo escuchó, creo que a doña Rosaura Chinchilla, y espero no equivocarme. Doña Rosaura Chinchilla decía que, según lo que me contaba este colega, que uno debería leerse por lo menos todos los años, a la hora de empezar el año, los códigos con los que uno litiga o de las materias con que normalmente litiga. Y hace poco escuché que don Álvaro Hernández, que de Dios goce, pasaba leyendo constantemente el Código Procesal Civil, porque siempre le encontraba algo. En su rato libre lo leía, en su rato de almuerzo lo leía. Entonces, creo que mucho también de que entendamos cómo es la dinámica de una audiencia preliminar y complementaria está en qué tanto nos metemos de lleno en el código, en qué es lo que dice el código y desmenuzar articulito por articulito. Amén del siguiente consejo. Revise que su código, digamos en el caso mío, a mí me gusta más el papel. No, yo soy de la vieja escuela, me gusta rayar y que mi código quede como la cara de Cristian Nodal y quede todo marcado. Yo soy más de sentir el papel, de tener el papel a la mano y entonces ahí la responsabilidad de que revisemos de que el código que estamos utilizando esté actualizado, ¿verdad? Para que no hagamos el papelón de que estemos citando una norma que tal vez se modificó. Sí, sí, deme un momentito, estaba revisando a ver si hay alguna pregunta por acá. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo que nosotros tenemos acá dispuesto, hora y media, nos hemos pasado algunos minutos, pero es que ha sido rica la conversación que hemos tenido con todos. La idea era esta, tener criterios diversos y tener algunas situaciones que a nosotros nos nacen específicamente ya en el momento en que estamos. Y es que el juicio es en vivo y las cosas pasan ahí en vivo y ahí es en donde nosotros podemos demostrar si estamos o no estamos preparados. Y esa preparación, como bien lo dice don David, como nos lo expresó doña Erika y doña María José, nacen del conocimiento pleno que se tenga del expediente. Si yo no conozco el expediente, si no conozco la demanda, si no conozco la contestación, si no conozco la prueba que se presentó por las partes, pues probablemente no voy a tener el discernimiento para preparar una buena teoría del caso, para preparar un interrogatorio, para preparar un contrainterrogatorio, para estar preparado para objeciones, para estar preparado para las conclusiones, inclusive yo soy uno que ya más o menos llevo mi formato de conclusiones y de acuerdo a lo que va saliendo del proceso, pues ya yo voy poniendo algunos datitos ahí, porque cuando a uno le dicen, después de haber recibido 4 o 6 testigos, que tiene 10 minutos para ampliar o para dar conclusiones, es muy difícil que uno pueda hacer
un análisis de la prueba testimonial que se recibió, sino más bien hacer un análisis de la teoría que uno planteó y de qué se demostró, qué no se demostró. Y hasta para eso tenemos que tener esa preparación, las conclusiones de una vez llevarlas. Doña Erika nos hablaba de tanto Erika como María y María José y don David, del preparar ese interrogatorio. Don David hizo mención de Sebastián Fajardo. Sebastián Fajardo nos dice que a veces un listado de preguntas nos puede jugar una mala pasada y que a veces más bien llevar un diagrama sobre qué es lo que yo quiero demostrar con el testigo y saber si lo demostré o no lo demostré, me van a permitir tener en ese momento las preguntas que yo tengo que hacerle. Y entonces, con este testigo voy a demostrar esto, entonces, ¿qué voy a preguntarle a este testigo? Si ya ese testigo dijo lo que yo quería, ¿para qué voy a preguntar? Si ese testigo no afectó la teoría del caso, ¿para qué voy a repreguntar? Si más bien acreditó las cuestiones. A veces hacemos preguntas o repreguntas que no hay necesidad de hacerlas y tenemos que valorarlo. Creo que la experiencia de conversar con ustedes ha sido bonita, ha sido rica. Agradecerle, doña María José, la disposición que ha tenido de ayudarnos por acá. Erika, muchas gracias también por ayudarnos en esto. No vamos a dejar de hacer estas conversaciones, vamos a prepararnos para, ojalá, el próximo año tengamos la posibilidad de hacer una simulación de juicio en donde sé que ustedes me van a poder ayudar y colaborar. Y don David, muchas gracias. Yo sé que usted, esa biblioteca que está ahí no es una biblioteca que está meramente de lujo. Sé que se ha leído sus libros 2, 3 o 4 veces cada uno y que los tiene ahí rayados. Si nosotros vamos a ver un libro de la biblioteca David, parece un chiquillo de escuela. Todo, 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 todo rayado. No hizo lo que hacían o lo que yo hacía en la escuela cuando la maestra decían, borre la pizarra, yo borraba el cuaderno. Entonces era poco lo que aprendía. Muchas gracias, muchas gracias. Invitarlos a los asociados. El 2 de diciembre tenemos la fiesta de fin de año en el Jazz Café. Doña Erika y María, les voy a mandar la invitación. Están cordialmente invitados. Tenemos lindas sorpresas ese día. Tenemos a diversos, tenemos a un comediante, Kier, ya se me olvidó el nombre del muchacho pero es la fiesta de fin de año que hacemos siempre en el Jazz Café. El martes 2 de diciembre a las 7 de la noche están cordialmente invitados. Los asociados pueden efectivamente llenar su formulario y van a darse cuenta de lo que hacemos y esperamos el próximo año tener más eventos. Este año hicimos 52 eventos durante todo el año. Tuvimos grandes ponentes y grandes personas como quienes hoy nos acompañaron. Muchas gracias, María José. Te doy la oportunidad que te despidas, doña Erika y don David. Perfecto, bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes, de verdad, Rafael, muchísimas gracias por la invitación y a la orden, si el otro año quieren volver a tocar algún tema laboral, más que dispuesta para participar nuevamente. Muchas gracias. Erika, No, igual, un gusto haberles acompañado aquí. Yo sé que ya a esas horas a veces es un poco cansado y todo, pero de verdad que aprender y seguir pues aprendiendo, revisando cosas de derecho, si nos gusta tanto, pues es bastante importante en nuestro día a día y para servirles en lo que requieran. Ahí me voy a llevar un ratito a la fiesta. muchas gracias. Don David, Muchas gracias a la asociación por la invitación y gracias a todos los participantes por estar tan metidos en este tipo de eventos que son tan importantes para mantenernos actualizados. Y don Rafael, darle las gracias por la oportunidad de tener el privilegio de poder compartir con María José y con Erika, que para mí es un honor yo siempre digo que yo soy consciente de que me falta muchísimo, muchísimo por aprender, entonces estar con colegas que dignifican esta profesión y que se entregan tanto es un honor. Muchísimas gracias por la oportunidad. muchas gracias a todos. Buenas noches y que este año termine con bendiciones y el año que viene sea más próspero para todos. Buenas noches.